Hoy en nuestro espacio de entrevista nos acompaña Pilar Foronda, directora del proyecto Vamos a pintar algo en Guada, una actividad financiada por el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Concejalía de Igualdad y que está coordinada por la Asociación de Mujeres Independientes Alcarreña. Pilar, vamos a seguir hablando de este proyecto que lleva con nosotros ya unas semanas en el calendario. Seguimos hablando de mujeres, de feminismo y también de hombres. Sí, claro, el viernes estuvimos en el taller de feminismo para hombres que se lo están pensando y es muy interesante porque yo planteo una programación sobre la que se va a trabajar, pero luego las cosas toman otras direcciones a veces, ¿no? Y acabamos hablando de la Convención para la Eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres de la ONU, que España firmó en el año 83. Y fue muy interesante, ninguno de ellos la conocía y es un poco el lugar desde donde irradia todas las políticas de igualdad hacia toda la bolita del mundo, ¿no? Entonces el saber que España estaba asumiendo las decisiones que se tomaron en la convención que provocó la CEDAW en Beijing en el año 95, donde se dijo que los derechos de las mujeres también eran derechos humanos y que de ahí es de donde sale la Ley Integral de Violencia de Género, la Ley de Igualdad y todas otras leyes que nos hacen una sociedad más paritaria, más igualitaria, pues fue francamente interesante. ¿Qué recogen esas leyes? Porque quizá quien nos esté escuchando lo desconozca. Yo hasta hace unos minutos tengo que reconocer que también lo desconocía. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que recogen esas leyes? Bueno, la Ley Integral de Violencia de Género tipificó por fin como delito algo que estaba en los usos y costumbres, ¿no? Y que incluso hasta, si no me falla la memoria, el año 96 se contemplaba como algo prácticamente legitimado por el Estado, que era la violencia dentro del hogar, hasta que se corrige, se modifica en el Código Penal el derecho del pater familias a corregir cualquier conducta que él viera mal dentro del hogar, pues la violencia doméstica y la violencia de género estaban legitimadas, ¿no? Nadie podía interferir en lo que ese pater familias hubiera decidido. La ley de 2004 convierte esa violencia en delito y es el momento en que ya un padre no puede pegar ni a su mujer ni a sus hijos de manera radical porque si lo hace, delinque. Y es un cambio paradigmático de usos, costumbres y pensamiento, no es fácil, ¿no? Ahí la ley yo creo que marcó un hito capital, además a nivel mundial, porque fue el primer país que legisló al respecto. Luego la ley de igualdad, que no es una ley punitiva, es una ley que recomienda, va marcando todos los lugares sociales donde tiene que haber cambios, ¿no? El artículo 24 se refiere concretamente a la cultura de que tiene que haber paridad en los jurados y tiene que haber paridad en las mesas que dependan de la administración, en los paneles. Y hay que tender a la igualdad en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? En artes, en cine, etcétera, etcétera. O el artículo 26 pues hace lo mismo con educación, ¿no? Lo que sucede con la ley de igualdad es que como atraviesa todos los ámbitos sociales es un cambio de tremenda importancia que no sucede en una generación, es un cambio que tendrá lugar de manera paulatina. Has mencionado la paridad, en algunas ocasiones no está bien visto hablar de paridad, no porque se ponga en tela de juicio el valor de las mujeres, sino porque, bueno, pues al final dicen, si hay más hombres que son válidos para hacer algo, porque por paridad vamos a tener que meter mitad hombres, mitad mujeres. Porque estaría bien que hubiera tantos hombres como mujeres capacitados para hacer algo, que es lo que estamos intentando, que niños y niñas estudien en paridad, tengan las mismas capacidades para todo y de esta manera podamos llegar a estar por igual en todos los ámbitos sociales, que haya profesiones feminizadas, como pueda ser la medicina o la educación, en la que por supuesto los altos cargos siempre son hombres, ¿no? O sea, si tienes un niño así que no sea muy espabiladito, que te haga magisterio, aunque sea un tópico que va a llegar a ser el director del cole, por una ley de probabilidades, no por otra razón, porque va a ser el 5%, el 10% de su cuerpo laboral, ¿no? Y en medicina te ocurre igual, es una profesión llena de mujeres, pero quienes dirigen los hospitales son hombres. Eso
al final hace que los puestos de poder estén ocupados por hombres y marca todo un sesgo en las investigaciones, ¿no? Ahora ya vamos conociendo enfermedades como la endometriosis, por ejemplo, que al ser solo de mujeres han sido muy poco investigadas, o que a nosotras los infartos de miocardio no nos avisan con la misma sintomatología que avisan a un hombre. A nosotras nos duele el estómago, a los hombres les duele el brazo izquierdo. Todo este tipo de cosas, al no estar nosotras encargados de poder, pues no trascienden lo suficiente. Es importante que, aparte de que la igualdad mejora la vida de todas las personas, porque no es solo que nosotras accedamos a los puestos de poder, sino que ellos también accedan a los cuidados y se corresponsabilicen, porque también ellos ahí ganan el espacio de la emocionalidad, el espacio de la calma, de lo que es el disfrute de poner unas cortinas nuevas o hacer un guiso para la familia. Eso también es un espacio amable y confortable para la vida. Temas que también van a tratar de alguna u otra manera con ese otro taller, la construcción cultural del genio, en este caso, en el próximo taller, tratando dos figuras concretas. Sí, poniendo el ejemplo paradigmático de Camille Claudel y Auguste Rodin, que tuvieron una convivencia amorosa y creativa durante 10 años, que les marcó mucho la vida a ambos, pero Rodin pudo continuar con su carrera y sin embargo Camille, al haberse saltado todos los estereotipos de género que había en su momento, estamos hablando del entorno de 1900, pues acabó 30 años en un psiquiátrico, ¿no? Con un diagnóstico de paranoia y delirios de grandeza que a lo mejor ahora sería muy cuestionable. Acabó en un psiquiátrico de los de la primera mitad del siglo XX, que no eran lugares precisamente amables, ¿no? Pero en realidad fue un castigo social a lo que se lo sometió por haberse saltado todo el paradigma de lo que era una mujer y cómo tenía que comportarse una mujer en aquel tiempo, ¿no? Entonces es el paradigma de la genialidad, lo utilizo un poco así porque los dos eran geniales por igual. La obra de Camille Claudel es extraordinaria, ahora ya tiene un museo para ella sola en la zona de la Champagne, en Francia, pero durante muchos años su obra estuvo desperdigada y había alguna cosita en el Museo Rodin, pero no se podía ver. Ahora ya tiene un museo con toda su obra recogida y es muy interesante porque se ve la magnitud de su capacidad creativa, ¿no? Y sin embargo el que trascendió y fue el gran genio fue Rodin. Entonces, por una parte sucede que el darle la capacidad creativa a una persona como algo genial nos la quita a todos los demás, que si no alcanzamos esa cuota de perfección no podemos ser creativos, parece que es todo nada cuando hablamos de genialidad. Pero por otro lado, el cuestionar por qué la palabra genial no está en el diccionario, en la Real Academia, por ejemplo, ¿no? La acepción femenina, en femenino no existe, con lo cual las mujeres estamos absolutamente excluidas hasta en el lenguaje de ello, ¿no? Y otro de los talleres que también va a tener lugar ya el próximo 1 de diciembre, dentro de unas semanas, es los momentos del hito, la creación del icono, y vais a repasar diferentes momentos del hito en la vida de la mujer. El matrimonio, la separación, el tener hijos, momentos que son fundamentales para las mujeres, que quizá suponen un punto de revolución. Que son fundamentales, que nos preparan para ello, pero también son los lugares donde luego socialmente más se nos castiga si lo haces bien, si lo haces mal, o por ejemplo, en todos los países hay robos de bebés sistemáticamente, ¿no? O sea, tu papel fundamental es la maternidad, pero luego es donde, si tú no eres una buena madre, el Estado va a tutelar a tus hijos, aunque luego tú seas una mujer pobre que cuida a los hijos de otros, pero para cuidar a los tuyos no estás capacitada, ¿no? O todo lo que sucedió en Argentina sucedió aquí durante el franquismo y luego en el año 86, de madres que por tener una ascendencia de familia republicana pues no estaban legitimadas para ser madre y también se le quitaban los hijos. O cómo se nos prepara para el matrimonio en el aspecto de que vamos a vivir para los demás y no para nosotras mismas, ¿no? Y entregamos nuestro plan de vida en ese viaje. Y cómo al final se nos va preparando para determinados momentos y cómo esos momentos, no solo a las mujeres, lo que pasa que vamos a hablar de lo que nos sucede a las mujeres, pero a los hombres también les pasa factura esta creación del momento hito. Por lo menos tomar la conciencia de que esto existe. Y esto lo vais a hacer a través de la poesía, de la escritura.
de la poesía, pero también es que al final hay que buscar la herramienta creativa que esté más cerca de cada persona. Entonces la creación del icono puede ser un poema en determinado momento, pero también puede ser un objeto. Hablaremos de cómo Porque vais a construirlo. tratar el yeso, ¿no? Se va a hacer también con tratando el yeso. Talleres muy interesantes, todavía sigue habiendo plazas disponibles para todos aquellos que se quieran apuntar, quedan muchas citas de cara a noviembre y también para diciembre. La visita al Museo del Prado ya tiene lista de espera, a no ser que alguno de los grupos, se ha apuntado grupos familiares también y hay 20 personas, vamos a hacer 2 visitas al final. Entonces ya ahora quien se quiera apuntar queda en lista de espera, en caso de que alguien deje su plaza libre, pues sí que podrá ir, pero está más difícil. Para todos los demás talleres todavía hay plaza. Vamos a recordar ese correo donde tienen que escribir si se quieren apuntar a los talleres. Vamos a pintar perdón. Vamos a pintar algo en Guada, @gmail.com. Genial, pues ahí queda dicho y nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de más talleres y de Vamos a pintar algo en Guada. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias. Seguimos aquí con más noticias en Guadalajara Media.